comenzar esta presentación introduciendo qué es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es una técnica empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque también puede ser usada con fines cuantitativos. Se basa en el principio de que algunos núcleos atómicos, al ser sometidos a un campo magnético externo, absorben radiación electromagnética en la región de ondas de radio. Como la frecuencia exacta de la absorción depende del entorno químico de estos núcleos, se puede emplear para determinar la estructura química de la molécula. Para poder emplear esta técnica, los núcleos deben tener un momento magnético distinto de cero, y como lo veremos más adelante, esta condición no la cumplen los núcleos con número másico y número atómico par. Voy a introducir los conceptos generales de la resonancia magnética nuclear. Uno de ellos es el spin nuclear. En esta diapositiva podemos aprender que no todos los núcleos atómicos poseen spin. La propiedad del spin nuclear es una propiedad intrínseca, así como la propiedad de un electrón que puede poseer dos spins, más un medio y menos un medio. La cantidad de spins está definida por su número cuántico de spin. En esta tabla encontramos átomos muy importantes para la química orgánica y, como podemos ver, los isótopos más abundantes de carbono y oxígeno no tienen spin nuclear, por lo cual se hacen uso de sus isótopos menos abundantes, el carbono 13 y el oxígeno 17, lo cual representa un reto para la técnica. Los elementos que tienen la propiedad de spin nuclear son aquellos que tienen masa impar y o número atómico impar. El número de estados de spin se determina mediante la fórmula de 2i más 1, donde i es el número cuántico de spin. Aquí podemos observar los dos estados de spin nuclear del átomo de hidrógeno. El giro del núcleo cargado positivamente genera un vector de momento magnético. Ambos estados son equivalentes en energía en ausencia de un campo magnético externo. Podemos decir que el fenómeno de resonancia se presenta cuando un núcleo en movimiento absorbe energía y pasa del estado de spin alfa al estado del spin beta. Al aplicar un campo magnético fuerte, representado como V sub 0, los spins de ambos estados difieren en energía y se dice que uno está alineado al campo y el otro está en contra del campo magnético, siendo este último el de mayor energía, conocido como spin en estado beta. La absorción de energía está cuantizada y se describe mediante la siguiente ecuación, en donde la variación de energía entre ambos estados es igual a la constante de Planck, H, multiplicada por la frecuencia absorbida por el núcleo. La diferencia en energía entre ambos sistemas depende directamente del campo magnético externo aplicado. Por tanto, a mayor campo magnético, mayor separación entre los spins alfa y beta. Al movimiento de un núcleo alineado a un campo magnético aplicado se le conoce como precesión. Si el núcleo es irradiado con la radiofrecuencia igual a su frecuencia de precesión, la energía será absorbida y el spin se invertirá. La ecuación de Larmor nos describe la frecuencia de radiación necesaria para provocar una transición en un núcleo. La constante giromagnética es diferente para cada núcleo y está en función del campo magnético externo aplicado. En esta tabla podemos ver que la frecuencia de resonancia es directamente proporcional al campo magnético aplicado. Asimismo, podemos comparar que a un mismo valor de campo magnético externo, la constante giromagnética y la frecuencia de precesión del hidrógeno y del carbono es de 4 a 1 respectivamente. Vamos a ver un ejemplo para recapitular el concepto del spin nuclear. En esta animación tenemos un núcleo cargado eléctricamente, el cual al estar girando produce un campo magnético. El spin de este sistema lo podríamos entender como la rotación de una partícula sobre sí misma. Se dice que se tiene un núcleo de baja energía si el eje de spin y el eje de precesión están en el mismo sentido, lo cual se les conoce como núcleos paralelos. Por otro lado, se dice que se tienen núcleos de alta energía cuando el eje de spin y el eje de precesión están en sentido opuesto, lo cual se les conoce como núcleos antiparalelos.
Tomando como ejemplo los núcleos de hidrógeno de nuestro cuerpo, se sabe que en condiciones normales el sentido de los ejes de precesión de los núcleos de hidrógeno es aleatorio. Cuando estos mismos núcleos son sometidos a un campo magnético externo, todos los ejes de precesión terminan estando alineados. Si a esos núcleos alineados al campo magnético se les aplican ondas de frecuencias de radio iguales a sus frecuencias de precesión, dichos núcleos entran en resonancia. Los núcleos en resonancia saltan a un nivel de energía mayor y estas radiofrecuencias absorbidas provocan que los átomos precesen al mismo tiempo. Cuando los núcleos vuelven a su nivel de energía anterior, emiten radiofrecuencias que son captadas por un detector y que posteriormente son procesadas por un ordenador. Vamos a hablar un poco acerca de los primeros equipos que se utilizaron y compararemos su funcionamiento. La instrumentación clásica antes de 1960 consistía en que el campo magnético se barría y la radiofrecuencia se mantenía constante. En esta diapositiva podemos ver cómo estaba constituido un espectrómetro simple, en este caso es uno de 60 MHz. Se compone principalmente de un transmisor, el cual provee la radiofrecuencia, una sonda la cual está constituida por un portamuestra, rodeada por una bobina y un campo magnético, el cual se hace variar para que la muestra pueda absorber la radiofrecuencia. Y finalmente se tiene el receptor, el cual detecta la radiofrecuencia para posteriormente ser registrada. En este ejemplo podemos ver cómo una molécula es irradiada con una radiofrecuencia fija de 60 MHz. Para promover la absorción de esta radiofrecuencia es necesario incrementar la intensidad del campo magnético. Como podemos observar, las diferencias en las frecuencias de cada núcleo son muy pequeñas. En los primeros equipos, el instrumento barría el campo magnético de campo bajo a campo alto, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar el espectro obtenido de la fenilacetona. Se observa claramente tres señales intensas que corresponden a los diferentes núcleos de hidrógeno presentes en la molécula. Ahora vamos a comparar la instrumentación moderna con la que contamos, la cual requiere de un software para el procesamiento de las señales mediante transformadas de Fourier. Aquí tenemos la configuración de los equipos actuales de resonancia magnética nuclear. Estos cuentan con un imán superconductor. En el interior del equipo se introduce la muestra, la cual se hace girar y es irradiada con un pulso de radiofrecuencias controladas electrónicamente por una consola conectada a un ordenador. Los imanes superconductores de estos equipos de campos magnéticos altos son enfriados con líquidos criogénicos como el nitrógeno y el helio. Esto genera elevados costos para la operación de estos equipos. Estos equipos funcionan mediante una excitación pulsada. El equipo emite un pulso de radiofrecuencias de banda ancha, la cual contiene un gran intervalo de radiofrecuencias. Por tanto, este pulso de radiofrecuencias de banda ancha provoca que todos los tipos de hidrógenos presentes en la molécula que estamos observando sean excitados de manera simultánea. Es importante aclarar que este pulso de radiofrecuencias emitido está programado para el núcleo de hidrógeno. En esta diapositiva que estamos observando, las radiofrecuencias están sujetas para este núcleo de hidrógeno. Si se quisiera promover la transición de spins de otro núcleo, por ejemplo, el carbono, se tendría que irradiar la muestra con las radiofrecuencias que están cercanas a la constante giromagnética del carbono. Y es así también para otros núcleos. Para esto se cuenta con tablas debido a que las frecuencias utilizadas están en función del campo magnético del equipo de RMN utilizado. Aquí podemos observar el fit característico que muestran los equipos de RMN actuales. El decaimiento inducido libre, conocido como FIT por sus siglas en inglés, muestra la relajación de un núcleo después de haber absorbido una determinada frecuencia. En el caso de la molécula que observamos, existen 3 núcleos de hidrógeno con diferente tiempo de relajación.
La suma de los núcleos observados con diferentes tiempos de relajación se presentan como un fit compuesto, el cual incluye el decaimiento de cada uno de los núcleos del átomo observado, que en nuestro caso estamos observando el núcleo de hidrógeno. El fit muestra el espectro en el dominio del tiempo. Aplicando transformadas de Fourier, podemos pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La transformación matemática de Fourier nos ayuda a resolver la señal compleja del fit en señales individuales que se sumaron para generarse. Las señales complejas resueltas en señales individuales mediante la transformación matemática de Fourier nos permite obtener espectros en el dominio de la frecuencia, lo cual nos ayuda a distinguir núcleos que absorben energía a diferentes radiofrecuencias y por tanto podemos distinguir unos de otros. Conocido como blindaje de electrones de valencia o shielding, como se conoce en inglés. Como se puede ver en la imagen, los electrones de valencia inducen un campo magnético que va en sentido opuesto al campo magnético aplicado B sub 0, representado por la flecha en color amarillo. Este campo magnético inducido, producido por los electrones de valencia, ocasiona que el campo magnético que siente el núcleo sea menor al campo magnético aplicado B sub 0. Debido a este fenómeno de blindaje, podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso del núcleo de hidrógeno, las zonas en donde aparecerán las señales, campo bajo para los protones menos blindados y campo alto para los protones más protegidos. Si todos los protones de una molécula orgánica estuvieran blindados de igual forma, todos entrarían en resonancia con la misma combinación de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por tanto se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Un concepto importante en la resonancia magnética nuclear, por las implicaciones que tiene, es el concepto de desplazamiento químico. Las variaciones en las frecuencias de absorción debidas al apantallamiento de los núcleos reciben el nombre de desplazamiento químico. En la práctica es difícil medir el campo magnético al que un protón absorbe con suficiente exactitud para distinguir protones individuales, ya que las absorciones solo varían en unas pocas milésimas. Un método más exacto para expresar desplazamientos químicos es determinar el valor respecto a un compuesto de referencia. La diferencia en la intensidad del campo magnético necesario para la resonancia de los protones de la muestra y de los protones de referencia se pueden medir. El compuesto de referencia más común en resonancia magnética nuclear es el tetrametilsilano. Como el silicio en este caso es menos electronegativo que el carbono, los grupos metilo del tetrametilsilano son relativamente ricos en electrones, es decir, sus protones están fuertemente apantallados. Como consecuencia de este apantallamiento, estos protones absorben una intensidad de campo mayor que el resto de los protones enlazados al carbono o a otros elementos, de manera que casi todas las señales de resonancia magnética aparecen en campos más bajos, hasta la izquierda de la señal del tetrametilsilano. Un punto importante de este componente es que todos los protones del tetrametilsilano absorben el mismo desplazamiento químico, dando una única absorción intensa. Analizando la siguiente ecuación, podemos darnos cuenta que existe una relación directamente proporcional entre el campo magnético B sub 0 y las frecuencias a las que un núcleo absorberá una frecuencia dentro de un campo magnético B sub 0 específico. Tomando como ejemplo el núcleo de hidrógeno, podemos observar que se necesitan 60 MHz para que un núcleo de hidrógeno pueda absorber la radiofrecuencia dentro de un equipo de 1.41 teslas. Este mismo núcleo en un equipo de 7.05 teslas requerirá una radiofrecuencia de 300 MHz. Como podemos observar, la radiofrecuencia absorbida por un determinado núcleo está en función del campo magnético aplicado. En cualquiera de los casos anteriores, si dividimos la frecuencia de operación entre la fuerza del campo magnético, nos dará la constante giromagnética del núcleo de hidrógeno, la cual es 42.55 MHz sobre Tesla. Si dividimos los 60 MHz entre 1.41 teslas, nos da 42.55 MHz. Igual del siguiente caso,
Si dividimos los 100 MHz entre los 2.35 teslas, nos da la misma cantidad, 42.55 MHz sobre tesla. Con lo cual comprobamos que la constante giromagnética es independiente al campo magnético aplicado. La siguiente ecuación es de gran utilidad, dado el hecho de que el desplazamiento químico para un mismo núcleo siempre será el mismo sin importar el campo magnético en el que se mida. De esta manera, si un núcleo presenta un desplazamiento químico de 6 partes por millón en un equipo de 300 MHz, de igual manera lo hará en un equipo de 600 MHz. La siguiente tabla muestra intervalos de desplazamiento químico en partes por millón para diferentes tipos de protones. Estos desplazamientos químicos están referenciados, como ya lo vimos anteriormente, al tetrametilsilano. Los protones más protegidos aparecerán en campo alto, mientras que los más desprotegidos aparecerán en campo bajo. Para fijar las posiciones de resonancia de la tabla anterior, para el caso de la mayoría de protones, hay 3 factores principales a considerar. El primero es la desprotección por elementos electronegativos. El segundo es el campo anisotrópico, usualmente debido a electrones pi en la molécula. Y el tercero es por desprotección debida a puentes de hidrógeno. En esta diapositiva podemos ver el efecto del desapantallamiento nuclear por un elemento electronegativo. En la molécula que observan se puede ver claramente el efecto que produce tal elemento electronegativo. El cobre, por un lado, retira densidad electrónica al átomo de carbono y este a su vez retira densidad electrónica del protón, dejándolo con una carga parcial positiva. Este efecto de desprotección mueve la resonancia del protón a campo bajo. En esta tabla podemos comparar la dependencia del desplazamiento químico en función del efecto del elemento electronegativo. Se observa muy claramente que cuando aumenta la electronegatividad del átomo, aumenta el desplazamiento químico en partes por millón. Como lo observamos anteriormente, el elemento electronegativo desprotege al núcleo del protón, haciéndolo resonar a un campo bajo mayor. Otro elemento importante a considerar al momento de establecer correlaciones de desplazamiento químico es el efecto de los sustituyentes. En los protones del primer rectángulo podemos observar que a medida que aumentan los átomos electronegativos en el sistema, estos protones se vuelven cada vez más desprotegidos y por tanto se produce un aumento en el desplazamiento químico del protón. El efecto de los átomos electronegativos disminuye con la distancia, como lo podemos observar en el segundo rectángulo. Otro factor importante a considerar al momento de correlacionar el desplazamiento químico es el efecto de los campos anisotrópicos debido a la presencia de los enlaces pi. La presencia de un enlace pi o un sistema pi afecta de manera considerable el desplazamiento químico, siendo los anillos de benceno los que producen el mayor efecto de desplazamiento químico. En el caso de los derivados aromáticos, el campo magnético externo induce una corriente en el anillo aromático que se opone a dicho campo magnético. Sin embargo, estas líneas de campo inducido se curvan y en la parte exterior del anillo se suma al campo externo. Como resultado, los protones aromáticos están desapantallados y absorben a valores bajos del campo magnético aplicado. Por otro lado, los protones vinílicos de un alqueno están desprotegidos o desapantallados por los electrones pi, del mismo modo que se desapantallan los protones aromáticos. Sin embargo, este efecto no es tan grande en el caso del alqueno, ya que no existe el anillo tan efectivo de electrones que hay en los derivados del benceno. Una vez más, en los alquenos, el movimiento de los electrones pi genera un campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo en la parte media del doble enlace. No obstante, los protones vinílicos están en la periferia de este campo, donde el campo inducido no se opone, sino que refuerza el campo externo. Como resultado de este efecto desapantallante, la mayor parte de los protones del vinilo absorben entre 5 y 6 partes por millón. Para el caso de los protones acetilénicos, estos absorben entre 2.5 y 3 partes por millón.
Esto es debido a que la densidad electrónica de un triple enlace forma un cilindro que rodea el enlace sigma carbono-carbono, de manera que el protón acetilénico queda situado justo a lo largo del eje de dicho campo inducido, quedando pues de esta manera completamente apantallado. De ahí que este protón se encuentra a valores de desplazamiento químico mucho menores que en el caso de un protón vinílico. El último efecto que analizaremos para hacer correlaciones de desplazamiento químico es el efecto del puente de hidrógeno que desprotegen al protón. Entre más puentes de hidrógeno se establezcan en un sistema, más desprotegidos estarán los protones debido a que los puentes de hidrógeno alargan a los enlaces OH, produciendo una deficiencia electrónica alrededor del protón, quedando este desprotegido y desplazado a campo bajo en el espectro de RMN. Es por ello que en las tablas de desplazamiento químico para los protones, los alcoholes pueden aparecer entre 0.5 y 5 partes por millón. El siguiente fenómeno que analizaremos es el desdoblamiento spin-spin. Un protón en un espectro de resonancia magnética nuclear está sujeto tanto al campo magnético externo como al campo inducido por los electrones que lo rodean. Pero además, si en su entorno hay otros protones, sus campos magnéticos, aunque sean pequeños, afectan a la frecuencia de absorción del protón que se está observando. Estas interacciones entre protones vecinos producen desdoblamiento de señales en multipletes, denominado desdoblamiento de spin, y se origina cuando los espines magnéticos de dos diferentes tipos de protones interaccionan. Cuando esta interacción ocurre, se dice que los protones están acoplados magnéticamente. En la siguiente imagen se puede observar el desdoblamiento de señales de la molécula 1,1,2 tricloroetano. Los dos tipos de átomos de hidrógeno no aparecen como picos únicos, más bien aparece un doblete y un triplete. La regla n+1 nos ayuda a predecir los subpicos que aparecerán debido al desdoblamiento spin-spin. En la siguiente imagen aplicamos el concepto de la regla n+1. La señal del protón que está en la elipse amarilla presentará una señal de triplete debido a que tiene dos protones vecinos, de manera que si aplicamos la regla de n+1 nos da un total de 3. Por otro lado, los protones de la elipse en color azul tienen un solo vecino. Aplicando la regla de n+1 nos da un total de 2, lo cual nos dice que la señal para estos protones se observará como un doblete. ¿Existen exclusiones para la regla de n+1? Los protones que son equivalentes por simetría generalmente no se dividen entre sí, es decir, no se presenta el desdoblamiento de señales. Los protones en el mismo grupo generalmente no se desdoblan entre sí. Y la regla de n+1 se aplica principalmente a protones en cadenas alifáticas saturadas o anillos saturados, pero no se aplica a protones en dobles enlaces o anillos diaromáticos.